El 1 de octubre de 2024 tomó posesión de la presidencia en México Claudia Sheinbaum Pardo, convirtiéndose en la primera mujer presidente de este país y logrando un acontecimiento histórico, ya que no solo ganó con el mayor número de votos dados a un candidato, poco más de 35 millones y medio, 5 millones más que el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que además se convirtió en la primera mujer que preside nuestro país a 200 años de la elección del primer presidente, Guadalupe Victoria. Es cierto que me refería a ella como presidente, a pesar de que ha pedido que le llamen presidenta. Por lo tanto, a partir de este momento, al referirme a ella utilizaré la palabra presidenta, a pesar de que está mal empleada, ya que ente es el participio activo del verbo ser, por lo tanto, carece de género, y quien preside es presidente y no presidenta, así como quien canta es cantante y no cantanta, y quien estudia es estudiante y no estudianta. Pero como lo mencioné anteriormente, por respeto haré referencia a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta, pero considero importante dejar en claro el uso del verbo. Y es que no es cosa fácil, ya que en México el machismo es un comportamiento que aún se tiene arraigado y a pesar de que múltiples movimientos intentan erradicarlo, culturalmente es parte del crecimiento y la educación del mexicano, pues en música, películas, chistes, telenovelas y muchos más, etcétera, el comportamiento misógino se ve como algo natural y se normaliza incluso por mujeres al criar a sus hijos. Por tal motivo, se podría pensar que este país no estaba listo para tener una mujer presidenta. Sin embargo, al recordar que las dos opciones más populares para ganar la presidencia fueron dos candidatas, nos damos cuenta que las cosas han cambiado para bien y que el género ya no influye en su totalidad como en otros tiempos. Además de que las mujeres poco a poco han logrado más espacios y han ganado más luchas en los últimos tiempos, llegando a puestos más altos y demostrando que la capacidad no tiene nada que ver con el género. En este video me gustaría que me acompañes a hacer un breve recorrido de cómo fue la lucha que las mujeres tuvieron que pelear para poder llegar a puestos políticos importantes en México, ya sea como diputadas, senadoras, gobernadoras y ahora con una primera mujer presidenta. El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del derecho de adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones que los varones con el derecho de votar y ser votadas. Sin embargo, fue el 3 de julio de 1955, hace casi 70 años, que las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal. Aunque la lucha de las mujeres por sus derechos de votar en México data del siglo XIX, ya que en los años de 1884 y 1887, la revista femenina Violetas de la Náhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino. La lucha por el voto femenino en otras partes del mundo también inspiró a las mujeres mexicanas para formar el día 13 de enero de 1916 el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán. Esto en medio de la transformación social que vivía nuestro país después de la Revolución. Ahí se abordaban temas como el derecho al voto, la igualdad de salarios, la educación y la participación activa de la mujer en la vida política. En ese año también se reunió el Congreso Constituyente en Querétaro, al que Ermila Galindo envió una iniciativa en la que exigía el voto femenino mediante las siguientes palabras: no existe razón fundamental para que la mujer no participe en la política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los del hombre, y por consecuencia, los que se derivan de esos derechos que debemos considerar como primordiales, no hay razón para que se le nieguen a la mujer. Es cosa aceptada y sancionada en principio general de la justicia por el juicio moral de todas las sociedades civilizadas que la igualdad ante la ley debe de ser completa. Ermila Galindo se postuló en 1918 como candidata, la primera en la historia de México, a diputada federal por el 5º Distrito Electoral del entonces Distrito Federal. Si bien no llegó a ocupar el cargo de representación, su éxito consistió en mostrar a la opinión pública que las mujeres demandaban el voto, así como dejar un precedente para las generaciones venideras. En 1923 se celebró en México el primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres, al que asistieron más de 100 delegadas de todos los estados del país. Entre ellas se encontraban las dirigentes feministas más importantes del momento. En este encuentro se resolvió enviar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Para fines de aquella década, la cuestión del sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda de los partidos políticos.
Años después, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En 1938, la reforma se aprobó y ese mismo año se aprobó en la mayoría de los estados. Siendo candidato a la presidencia de la República en 1952, Adolfo Ruiz Cortines prometió ante 20,000 mujeres que asistieron a un mitin de campaña la ciudadanía sin restricciones para las mujeres. Las primeras mujeres sufragadas en México fueron Aurora Jiménez el 4 de julio de 1954, primera diputada federal en la historia de México por Baja California, María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora, primeras senadoras electas el 4 de julio de 1964. En 2022, el Pleno del Primer Congreso de la Ciudad de México, conformado por 33 diputadas y 33 diputados, conmemoró el 67 aniversario del voto de la mujer en México. Pero la lucha no fue fácil. En el México del siglo XIX, en contraste con los movimientos feministas que se arraigaban en países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos, la discusión se daba en torno a la unidad nacional y a la creación de un sistema político, lo que generó limitantes a la participación de las mujeres, aun cuando su lucha puede encontrarse en la historia nacional con figuras como la de Sor Juana Inés de la Cruz, y sus esfuerzos no se materializaban ni en la insurgencia ni en la Revolución Mexicana, por lo menos no con resultados inmediatos. Pese al papel de las mujeres en procesos de transformación nacional, el reconocimiento como ciudadanas y su derecho a sufragar se reconoció muy tarde, por lo que cobra sentido la afirmación de que las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia. ¿Por qué se negaba el derecho del voto a las mujeres? María Marván Laborde, politóloga y socióloga de la UNAM, explica que algunos miembros de partidos políticos como los del Partido Acción Nacional decían que no era útil reconocer el derecho al voto de las mujeres, porque si sus esposos o sus padres votaban, entonces se asumía que toda la familia optaba por un mismo partido. En 1947 se otorgó el derecho al voto a las mujeres únicamente a nivel municipal, porque había el temor de que en México la fuerza conservadora rigiera sus votos y también se creía que no tenían autonomía, porque estaban influenciadas por la religión, por los padres o por las mismas familias. De acuerdo a Neri Chaparro Martínez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, la idea del sufragio femenino comenzó a germinar en México desde el siglo XX, cuando las mujeres formaban parte activa de los proyectos políticos posrevolucionarios y se preguntaban cómo, a pesar de sus contribuciones, continuaban sin tener derechos iguales a los de sus compañeros hombres. En este sentido, el feminismo es clave para la articulación y la lucha política de estas demandas, así como para la forma en que las mujeres crean un proyecto político común que lleva a la consecución de derechos políticos. A finales de 2024, en 13 de las 32 entidades federativas tomaron protesta como gobernadoras mujeres, lo que, sumado a la primera mujer presidenta, da por sentado que en México se está haciendo un cambio significativo en temas de equidad y de igualdad. Parece lejos aquel 1979 cuando por primera vez una mujer fue electa como gobernadora. Esto en el estado de Colima, cuando Griselda Álvarez Ponce superó por más de 50,000 votos a su contrincante Gabriel Salgado Aguilar. Beatriz Paredes Rangel, gobernadora de Tlaxcala de 1987 a 1992. Dulce María Sauri Riancho, que gobernó Yucatán de manera interina entre 1991 y 1993. Rosario Robles gobernó también de manera interina durante un año, de 1999 al año 2000, tras la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas para postularse como candidato a la presidencia. Amalia García Medina gobernó el estado de Zacatecas del año 2004 al 2010. Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán entre 2007 y 2012. Claudia Pavlovich Arellano, quien resultó electa para gobernar el estado de Sonora de 2015 a 2021. En el año 2018 fueron electas Claudia Sheinbaum Pardo para gobernar la Ciudad de México y Marta Erika Alonso para gobernar el estado de Hidalgo. En 2021 se tuvo por primera vez una alta participación femenina en las boletas para el puesto de gobernadoras, siendo electas en ese año María del Pilar Ávila para gobernar Baja California, Laida Sonzores en el estado de Campeche, Indira Vizcano para el estado de Colima, Maru Campos Galván como gobernadora de Chihuahua, Evelyn Salgado para gobernar el estado de Guerrero y Lorena Cuellar en Tlaxcala. En 2022, las mujeres que lograron la victoria en las elecciones de sus estados fueron Teresa Jiménez para Aguascalientes y María Lezama para el estado de Quintana Roo.
En 2023, Delfina Gómez se convirtió en la primera mujer gobernadora en el Estado de México. Sin duda, las cosas están cambiando. La sociedad se volvió más tolerante, las leyes abrieron su panorama y los partidos políticos vieron más allá del interés político, la habilidad y las aptitudes de sus candidatas. Hagamos lo posible para que los cambios en este país sean para mejorar la vida política y social, pero también hagamos justicia y reconozcamos a las mujeres que valientemente le han dado identidad a este país. Comparte este video para que llegue a muchas personas y esta parte de la historia sea conocida por más y más mexicanos. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Soy Sergio Giles. Nos escuchamos la próxima.